Ahora bien, tenemos justamente estos modificadores de geometría que nos van a ayudar mucho para poder realizar varias cosas, ¿no? Tenemos todos estos que son de acción, obviamente, porque son acciones que hace. Y para esto vamos a utilizar, por ejemplo, este. Y lo que nos pide aquí es cuál es el punto más cercano. Entonces es una evaluación, por así decirlo, pero esta evaluación lo único que necesita es de dos elementos. En este caso, mi primer elemento podría ser mi polígono y mi segundo elemento podría ser mi rectángulo. Y lo que me va a dar es que me va a indicar cuál es el punto más cercano entre ellos. En este caso, vamos a ver un poco. Y aquí me está diciendo que es el punto 0,0. Y obviamente es porque están en el centro. Ese es el punto, por así decirlo, más cercano de ellos. Y ahora, para esto voy a utilizar un offset. Vamos a ver si aquí está el offset. No, ok. Bueno, aquí no funciona ese offset. Es más bien el translate. El translate lo que hace es trasladar la geometría hacia una dirección. En este caso tenemos dirección y distancia, entonces me pediría un vector. Muy sencillo. Tenemos únicamente la dirección. Y en la dirección me pide otro vector, ¿no? Tenemos dirección, geometría y la distancia. Y tenemos esta que es la que más utilizo yo, que es dirección en X, en Y y en Z, ¿no? La geometría. Por ejemplo, vamos a guardar este y vamos a hacer un poco, vamos a utilizar un lienzo un poco más limpio. Entonces, geometría 2. Para esto voy a generar algo muy sencillo, que son los círculos. Obviamente con diferente punto. Un radio, yo creo que el mismo radio no importa mucho. Entonces, number slider. Listo. Y vamos a ponerle el point un poco separado, ¿no? Vamos a ponerlo en el mismo. Point. Por ejemplo, si quisiera mover este nodo, lo que podría hacer es utilizar este, que es Geometry Translate, y lo que me pide es la geometría, y me pide una dirección. Dentro de una dirección me pide un vector. Obviamente los vectores están aquí, y podría utilizar, en este caso, un vector Y, para que sea un poco más sencillo, y después decirle la distancia, ¿no? Sobre ese vector Y quiero que te muevas 4. Y si se fijan, ya se está moviendo. Para esto voy a quitar el preview y voy a mover este. Ok, listo. Y bueno, obviamente el otro sería muy parecido. Vamos a ver dónde estaba. Ok, en modifiers. Y tenemos este que nada más requiere una dirección y pide un vector, ¿no? Obviamente el vector aquí tiene que tener dirección y longitud para poder moverse. Ahora voy a mover este de acá y voy a dejar este nodo se va a quedar activo. Este sería como una nueva geometría que estaría creando. Entonces obviamente necesito otra vez un vector. Se fijan, es un vector, pero aquí lo que podría hacer es
vector con 2 puntos. Entonces utilizo point y utilizo el point, ¿no? Slider. Start y end. Ahora sí ya tengo un vector y una dirección. Si se fijan, lo que me hizo es crearme la geometría a partir de eso. Y el más sencillo, que es el que suelo utilizar bastante, es el de vamos a ver, modifiers, geometry, es el de translate en X, Y o Z. Entonces, por ejemplo, tengo este nodo, que es ese círculo, y pues algo muy sencillo, ¿no? Hago un number slider si se fijan, por ejemplo, en Z, que es justamente uno de los que les va a servir para poder empezar a hacer su edificio paramétrico, puedo trasladarlo conforme a lo que yo quiera en este caso. Y a su vez lo que puedo hacer es escalarlo, ¿no? Y esta escala también funciona, esta es la que podría utilizar un poco más. Si quiero agarrar este y quitarle el preview, y decirle, por ejemplo, que me lo escale en una dirección. Puedo hacer que me lo escale en una dirección, pero por lo general cuando lo escalamos, pues utilizamos las 3 direcciones con el mismo valor. Y lo podemos ir creciendo, obviamente. A ver. En, Z, en este caso no conviene utilizar el Z porque lo estoy moviendo en esa dirección, porque no tiene profundidad, no conviene escalarlo en Z. Es un elemento en 2D, para eso tenemos escalar en 2D. Y este mismo lo que podríamos hacer es rotarlo, ¿no? Ahora tenemos esta geometría, y esta geometría podríamos decirle que lo rotemos en un plano. Y si recuerdan, tenemos los planos en abstract. En este caso podría decirle, ¿sabes qué? Quiero que me lo rotes en XZ, ¿no? En XZ, y pues lo que me pide son los ángulos. Entonces, por ejemplo, voy a decir que mi máximo sea el 90. Y como pueden ver, lo puedo ir rotando. Obviamente le puedo aumentar hasta los 360, que es el círculo, y podría rotar todo eso sin ningún problema. Vamos a ver. Tenemos dentro de los modifiers, por ejemplo, el distance to, ¿no? Va a servir bastante para saber qué distancia tenemos entre uno u otro elemento. O tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar uno de estos dos que tenemos aquí. Y, por ejemplo, este círculo con este círculo, ¿no? Entonces, lo que me va a estar dando es una distancia de la separación de estos elementos. Y de igual manera, en este caso, si llegaran a intersectar, lo que tendría que utilizar es justamente esa geometría, ¿no? Obviamente, estos no van a intersectar, entonces va a aparecer como false. Vamos a ponerlo nada más para corroborar, y obviamente aparece como false. Si se fijan por aquí, este nodo les puede servir mucho para la cuestión de class detection. Les va a servir bastante para class detection, por ejemplo, porque lo que va a hacer es revisar si intersecta una geometría con otra geometría. Y por ejemplo, ahora este con este de aquí.
Me dice que sí están intersectando, obviamente, porque se encuentra todavía dentro de este espacio. Este va a ser para, se utiliza un poco más para geometría sólida. Y tenemos este, que es el mirror. Es igual, lo que tenemos que hacer es que nos pide la geometría y nos pide el plano. En este caso, la geometría, que sería esta, y el plano, vamos a ver, que en este caso tendríamos que decirle, por ejemplo, este, ¿no? El origen, que es un punto, así de sencillo, point, y el normal, que es un vector, si no me equivoco. En este caso el vector aparece 0,1. Y si se fijan, lo que tendría que hacer aquí, por ejemplo, utilizar un vector para saber cuánta separación quiero de ese mirror. Entonces un vector por coordenadas, y ese vector a su vez lo que pueda hacer es control V. Obviamente no puede tener las mismas coordenadas que este porque no puede hacer el mirror, entonces tendríamos que cambiarlo. Se fijan, ¿no? Y por ejemplo si lo cambia a Y, ¿no? También lo puedo hacer sin ningún problema.